pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo. Y hoy puedo ver con claridad. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. Mis hermanos, soy Omar Becerra y les doy la bienvenida al Ministerio Cristiano Logos Perú. En esta ocasión presentamos la capacitación teológica ofrecida abiertamente a todos los servidores de nuestro Señor Jesucristo. El tema a compartir es Perspectiva Bíblica del Antiguo Testamento, a cargo de nuestro amado pastor y maestro César Mamaní.
sea parte de esta enseñanza y amplíe sus conocimientos bíblicos. Es nuestro deseo de que tenga un mejor entendimiento y que nuestro Dios derrame sabiduría de lo alto para la mejor aplicación en su área de servicio ministerial. Amados, todo el equipo del Ministerio Cristiano Logos Perú, estamos comprometidos con la enseñanza y lo alentamos a que siga capacitándose en el conocimiento bíblico. De esta manera, amados hermanos, empezamos esta capacitación y lo invitamos para que sea parte en nuestra clase, en nuestra sala virtual. Bien, la semana pasada ha sido un buen tiempo que hemos pasado con el doctor Kate. El material en bruto ya me lo ha enviado. Lo voy a pasar en PowerPoint para enviárselo a todos ustedes. Así que ya tenemos el material del doctor Kate. Y siendo que hemos hecho unos 2 o 3 paréntesis, hoy día voy a tratar de avanzar un poco más rápido para poder lograr vista panorámica de todo el Antiguo Testamento. Así que voy a pedir, por favor, que tengamos bastante atención para poder desarrollar claramente el tema. Nuestro curso, por si acaso, es Perspectiva General del Antiguo Testamento. No estamos estudiando libro por libro, sino es una perspectiva general. Y creo que ya la mayoría de ustedes ya tienen en su cabeza una perspectiva general por todos el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, ahora lo que también estamos haciendo es, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, estamos desarrollando la clase. Así es que por eso es que hemos trabajado un poquito la teoría de Wellhausen también para tener muy claro en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, todos nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es la escritura. Dios nos habló a través del Antiguo Testamento. También sabemos que el Antiguo Testamento era la Biblia de la iglesia del Nuevo Testamento. Y también vemos que Timoteo aprendió desde la niñez el Antiguo Testamento. Más o menos a los 18 años, cuando Pablo está escribiendo, se está mencionando a Timoteo y dice que desde la niñez has aprendido la palabra del Señor. También en segunda de Timoteo 3:16 vemos que toda la escritura, entonces es el Antiguo Testamento útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, como dice la misma palabra del Señor. También hemos visto que el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual se edifica todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento. Una vez más, el Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento. De una manera un poco equivocada, nosotros a veces descuidamos el Nuevo Testamento. Mayormente nuestros púlpitos están llenos de mensajes del Nuevo Testamento y no tanto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento completa y confirma lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia y el Nuevo Testamento hace ver el cumplimiento. Así que los dos tienen que estar ahí. Ahí tenemos los versículos y también lo que tenemos que saber es que la revelación de las escrituras es progresiva. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice hagamos, pero no dice cuántos son esos hagamos. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente sabemos que está en plural. Pero cuando ya llegamos, por ejemplo, al bautismo, ya sabemos que ese hagamos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La revelación es progresiva y eso tenemos que entender todos nosotros. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta el Antiguo Testamento, valorizar. 27 libros del Nuevo Testamento, solo no citan. Mateo lo cita 53 veces. Las predicaciones de Esteban, Felipe, Pablo y Bernabé están basadas en el Antiguo Testamento y es un modelo para nosotros, una predicación expositiva de la palabra que tanto se necesita hoy en día. Las epístolas estaban basadas en argumentos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no puede usted entender el libro de Hebreos si no conoce bien el Antiguo Testamento. No puede entender el hebreo si usted no entiende lo que es el sacerdocio del Antiguo Testamento.
También en el Antiguo Testamento hemos visto que se explica los orígenes de las grandes doctrinas del cristianismo, el origen del mundo, el origen del día de reposo, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen del pueblo de Dios, el origen de los sacrificios y la adoración aceptable. Lo vamos a ver un poquito más adelante ahora, ¿no? Entonces, estamos partiendo del libro de Génesis después de haber establecido que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es fiel, es infalible, a pesar de los años, a pesar de que no están los originales, mantiene vigente su mensaje. Hemos visto eso. Entonces, ahora estamos entrando al libro de Génesis y hemos visto que el libro de Génesis puede ser dividida en dos: la historia primitiva, la historia patriarcal. Hoy día trataremos de terminar esta primera etapa, si Dios nos ayuda. Está la creación, la caída, la civilización prediluviana, el diluvio, la civilización postdiluviana. Luego venimos a otra etapa, la etapa de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Como ya hemos visto los capítulos 1 y 2, esta tarde vamos a introducirnos ahora a mirar el capítulo 3. Es uno de los capítulos más importantes en la Biblia porque nos enseña el origen del pecado. El origen del pecado en este mundo y las consecuencias del pecado. Por ende, debemos estudiar a fondo, ¿no? Por ser un capítulo tan importante, no nos sorprende que Satanás quiere quitarnos estas verdades, esta porción bíblica, dando una serie de interpretaciones equivocadas. Hay una serie de interpretaciones equivocadas acerca de este capítulo. En el capítulo 3, versículos 1 al 5, vamos a ver el engaño, la seducción de Satanás, la astucia de la serpiente, versículo 1. Entonces, una de las principales estrategias de Satanás es disfrazarse para engañarnos. Eso tenemos que tener muy presente nosotros. Si abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, vamos a leer de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras. En este caso, el enemigo de Dios se encubre bajo la forma de una serpiente. Así que no es que la serpiente es Satanás, sino que se disfraza, toma la serpiente como un disfraz. Y ahí en 1 de Corintios hemos leído: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis 1, 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, primeramente en este capítulo vemos que Satanás se disfraza como serpiente, se disfraza. Segundo, ahora viene, toma la astucia de la serpiente. La expresión "la serpiente era astuta" parece indicar que había algo innato en la serpiente que lo llevó a Satanás a adoptar este disfraz. Calvino nos dice: dado a que Satanás, necesitaba un instrumento, él eligió entre los animales aquel que sería más apropiado. La palabra astuta en hebreo
puede significar algo positivo, prudente, o algo negativo, sutil, de sutileza. Esta palabra es usada para hablar de la astucia de los gabaonitas en Josué. Y según Calvino, Dios había dotado a la serpiente con mayor inteligencia y esto lo llevó a Satanás a usar para sus planes malévolos. Entonces, Satanás toma como disfraz a la serpiente. ¿Y por qué la serpiente? Porque la serpiente tenía cualidades astutas que podía usar. Es interesante que en el Pentateuco samaritano la palabra serpiente, Nashash, es sustituida por Eshash, que significa mentiroso o engañador. Juan 8:44 nos va a aclarar este pensamiento. 8:44 dice de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Engañador, mentiroso. Ahora, ¿por qué selecciona a Eva? Hemos visto que se disfrazó, hemos visto que usó la astucia de la serpiente, y ahora, ¿por qué a Eva y por qué no a Adán? No fue una casualidad que Satanás procuró tentar a Eva. Él sabía que ella sería más débil frente a la tentación. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, Y comparando con segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué está usando a Eva? ¿No? ¿Por qué? Entonces, Satanás lo atacó cuando estaba sola, ¿no? En el versículo 6. Y nos da la impresión que Adán vino después de que ella había sido seducido por Satanás. Entonces, uno es que la mujer no escuchó la voz de Dios directamente, sino a través de Adán. Entonces, era el blanco más fácil. Segundo, es que ella estaba sola, ¿no? Y entonces, la estrategia de Satanás. La pregunta de Satanás nos indica su estrategia. Y esto es muy importante de notar. Segunda de Corintios, capítulo 2, por favor. Verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, ¿no? Y este es el caso de Satanás. Procuró las dos cosas, ¿no? Usó a Eva, que estaba sola, y también usó su astucia, ¿no? Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué estamos diciendo con esto, ¿no? Entonces, la estrategia de Satanás. Primeramente, que Eva dudara de la palabra de Dios, que Eva dudara de la revelación de Dios. Y por eso Satanás empieza preguntando: ¿con qué Dios os ha dicho? En Dios habla hoy, dice: así que Dios les ha dicho. En la Nueva Versión Internacional, ¿es verdad que Dios les dijo? La intención de Satanás a través de la serpiente es que Eva dudara de la palabra de Dios, dudara de la revelación.
La pregunta está planteada de una manera que implica sorpresa por parte de Satanás e invita a responder a Eva de una manera negativa. La sutileza es doble. Primero, no niega abiertamente lo que Dios había dicho. Media verdad. Esa es siempre la estrategia de Satanás. Media verdad. Simplemente siembra una duda acerca de lo que Dios había dicho. Hace que Eva dudara de la palabra, hace que Eva dudara de la revelación, ¿no? Entonces, aquí tenemos una nota, dice, sembrar duda con astucia y sutileza es una estrategia que Satanás ha usado muy exitosamente a través de los siglos para atacar tanto a la iglesia, produciendo herejía, y como a los inconversos por medio de la filosofía y la ciencia. Satanás tentando a Cristo en Mateo, ya sabemos, Mateo capítulo 4, versículos 6 y 9. Entonces, la estrategia de Satanás era sembrar duda en Eva acerca del carácter de Dios. Sembrar una duda primeramente de la palabra, de la revelación de Dios. Y ahora sembrar una duda acerca del carácter de Dios. Satanás exagera la orden de Dios para hacer que Eva empezara a pensar mal de Dios. Insinúa que Dios le había prohibido comer, insinúa que Dios le había prohibido comer de todo árbol. Pero eso no fue el mandato. Dice, de todo menos de esto comerás, ¿no? Entonces, ahora llegamos a ver el error de Eva. Eva cometió una serie de errores que lo llevó a caer en el pecado y por ello al fracaso espiritual. Primeramente, no reflexionó sobre por qué la serpiente podía hablar. Un animal está hablando. Este hecho debió haber puesto sobre alerta a Eva. ¿Cómo es posible que una serpiente me esté hablando? Especialmente porque ella sabía que ningún animal tenía la facultad de hablar. Ahora, quiero que ustedes entiendan aquí. Por eso es que a la luz de esta lectura, a la luz de esta interpretación, nosotros no podemos afirmar que Eva fue engañada. Eva fue seducida, pero ella misma cedió, porque también ella se equivocó. Cuando nosotros afirmamos que Eva fue engañada y luego aplicamos a nuestros tiempos, por eso cuando alguien peca, toda la culpa se le echan a Satanás. Satanás me engañó, como si yo no pudiera haber hecho nada, como si yo no pudiera resistirlo. Me hago la víctima. Aquí Eva no es víctima 100%. Eva también tiene parte para ser seducida por Satanás. Hemos visto la estrategia de Satanás. Ahora estamos viendo el error de Eva, ¿no? Entonces, Eva debió sorprenderse. ¿Cómo es posible que un animal le esté hablando? Segundo, comenzó a dialogar con la serpiente, dialogar con Satanás, en vez de resistir y huir, ¿no? Como dice Santiago 4:7, vamos a leer, por favor, en el libro de Santiago. Dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. De igual manera, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Eva cometió el error de estar dialogando en vez de resistir, en vez de rechazar. Tercero, y eso es importante que ustedes noten en su Biblia, exageró la orden de Dios, mintió,
por sus deseos naturales. Si usted revisa el libro de Génesis capítulo 1, la orden de Dios no fue ni lo tocaréis. Ella añade esta palabra, ni le tocaréis. El Señor dijo que no comieran. Pero si usted lee todo el capítulo 1, en ningún momento Dios dijo, ni lo tocaréis. Esa es una añadidura de Eva. Esto indica que ella no había entendido bien la orden. Es más, su exageración parece mostrar que ella no estaba contenta con esa prohibición de parte de Dios. Entonces, habiendo logrado un diálogo con Eva, Satanás ahora sigue desarrollando su malévolo plan. Niega abiertamente la veracidad de la palabra. Dice, no moriréis. Y afirma que la desobediencia a Dios traerá buenos resultados. Cuando nosotros leemos esos versículos, por favor, en Génesis capítulo 3, vamos a entender más claramente lo que estamos diciendo. Génesis 3, por favor, vamos a leer versículos 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Esa es la clave. ¿Cómo logra persuadir? ¿Cómo logra seducir a Eva? Le dice, no, es mentira. Dios te ha mentido. Porque si tú comes, vas a ser igual que Dios. Ahora piense usted la caída de Lucifer. ¿Por qué cayó Lucifer? Porque Lucifer también quiso ser como Dios. Y aquí Eva también está queriendo independizarse de Dios. Vas a ser como Dios, no vas a morir, ¿no? Y el versículo 5 está diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Afirma que la desobediencia va a traer buenos resultados. La mentira de Satanás, como siempre, apela al orgullo y la vanagloria de Eva. Serás como Dios. Este fue el pecado primordial de Satanás que lo llevó a querer ser igual a Dios. Acusa a Dios de un celo inexistente. Sabe Dios que seréis como Dios. La desobediencia de Adán y Eva. Notemos varios detalles acerca de este paso de muerte que tomará Adán y Eva. Eva se dejó seducir por el apetito carnal. No se dejó engañar, se dejó seducir por el apetito carnal. El texto afirma, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El árbol era bueno para comer. Ahora, si nosotros leemos estos textos del Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:11, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Son batallas de la naturaleza caída que batallan, dice, contra el alma. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, harás morir las obras de la carne. Eva se dejó seducir
por la vista, se dejó engañar por la vista. Por eso Moisés añade, y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, agradable a los ojos. La palabra en hebreo indica algo que es placentero, algo que es deleitoso a la vista. Otros ejemplos tenemos el pecado de los hijos de Dios en Génesis 6:2, el pecado de Acán, el adulterio que tenemos más adelante. Ahora, Eva se dejó engañar por su deseo de alcanzar sabiduría. Para Eva, el árbol también era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, después de que Eva es seducida, después de que Eva también comete los errores y toma el acto de comer el fruto prohibido, va a invitar a Adán. Mayormente el pecador siempre invita a otro a participar de su pecado porque es más agradable pecar en compañía de otros. Eva invitó a Adán a comer y dejó de ser la ayuda idónea para él. Ahora, Adán también es culpable por no analizar lo que Eva le estaba proponiendo. Y él había escuchado de parte de Dios la prohibición, dejando de ejercer así la autoridad sobre ella. Y dado que Adán fue creado primero y fue creado para ser la cabeza de la raza humana, entonces Adán viene a ser culpable, pero también responsable de esta caída. Y más adelante lo vamos a ver. Consecuencias de esta caída. Tuvieron conocimiento del pecado. Al comer del árbol prohibido, tuvieron mayor conocimiento, pero un conocimiento negativo. Por primera vez fueron conscientes de lo que era el pecado. Recuérdense que ellos fueron creados perfectos. Ellos podían vivir perfectamente en comunión con Dios porque no habían practicado el pecado, no habían desobedecido a Dios, no habían dudado de la revelación de Dios, no habían dudado del carácter de Dios. Sin embargo, Satanás, disfrazándose como serpiente, lleva a Eva a dudar de la palabra de la revelación, lleva a dudar a Eva del carácter de Dios. Y Eva misma, por su deseo natural, por ese deseo de obtener la sabiduría, por el deseo de ser igual como Dios, se deja seducir ella misma y toma el fruto y también le da a Adán, y Adán, siendo cabeza y responsable, sin analizar, sin cuestionar, él también decide por voluntad propia comer del árbol prohibido, y por eso es que llegaron a tener este conocimiento. Y aquí hay una nota, dice, sus ojos fueron abiertos para conocer el pecado, pero a la vez fueron cerrados para no conocer a Dios. Es interesante observar que se percataron fue de su desnudez, por eso se hicieron delantales. Esto muestra el intento del hombre por ayudarse a sí mismo, pero como siempre fue insuficiente y por ende no pudieron hacer algo para enmendar lo que ellos habían hecho. Luego, ¿qué pasó? Se escondieron. Se escondieron. Dios se acercó para tener comunión con ellos, pero Adán y Eva se escondieron de Dios. Se escondieron porque tuvieron miedo, dice el versículo 10. Y esto da lugar a una de las más tristes preguntas que hallamos en la Biblia. Dios pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? En este instante hay una separación. Hay una separación entre Adán y Eva y Dios. Hay una separación entre Adán y Eva, porque cuando Dios va y le pregunta a Adán, Adán va a echarle la culpa a Eva. Hay una separación entre el hombre y la naturaleza. Es triste la consecuencia y por eso llamamos aquí muerte espiritual. Aquí se rompe la comunión perfecta con Dios. Aquí se rompe la comunión perfecta con el prójimo.
Aquí se rompe la comunión perfecta con la creación, porque hasta aquí Adán y Eva tenían una comunión perfecta con la naturaleza incluso. Entonces hay una ruptura social. Dios primero llama a Adán, versículo 9, y no a Eva. Ahora quisiera que se den cuenta en el orden para poder aplicar bien en el matrimonio este principio. El orden del pecado es la serpiente, Eva y Adán. La serpiente, Eva y Adán. Pero cuando Dios los llama, invierte el orden. Primero llama al hombre, luego llama a la mujer y luego llama a la serpiente. ¿Qué nos enseña este orden? Es que Dios había puesto al hombre como cabeza y responsable tanto de Eva como de toda la creación. Si bien es cierto que Adán no fue el primero en tomar el fruto, pero Adán como cabeza es responsable. Aplicando esto a la familia, por eso cuando la esposa falla, la esposa puede ser la culpable, pero el responsable es el hombre, es la cabeza. Cuando los hijos fallan, los hijos pueden ser culpables, pero el responsable es el hombre, es la cabeza, porque para eso Dios nos ha creado a nosotros. Como hombres debemos ser los sacerdotes, debemos ser los pastores de la casa, ¿no? Hay una ruptura social, podemos notar. Adán trata de desligarse de la responsabilidad y de alguna manera culpa a Dios. La mujer que tú me diste, dice Adán, la mujer que tú me diste. La mujer que me diste por compañera. Calvino afirma que esto indica que el hombre todavía no estaba completamente quebrantado por su pecado, sino que manifiesta soberbia y hasta blasfemia, dice Calvino, ¿verdad? Es que Adán culpa a Dios y culpa a Eva, pero no acepta su culpa y no acepta su responsabilidad. Y esto se sigue dando hasta el día de hoy. Cuando confrontamos a alguna persona, algún creyente, algún pastor que ha hecho algo malo, siempre trata de culpar a otros. Omar, llegaste tarde. Sí, pero siempre hay otro, ¿no? Omar, no hiciste bien. Sí, pero siempre. Y ese principio lo encontramos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque después del pecado hay esa ruptura social, esa ruptura entre el prójimo. Esta misma actitud acompaña a ser humano hasta el día de hoy. Siempre procura culpar a Dios por su propia pecado, alegando preguntas tales como: ¿por qué nos creó Dios si sabía que íbamos a pecar? ¿Ha escuchado usted esa pregunta? Siempre el ser humano está tratando de culpar a Dios. El castigo por el pecado. ¿Cómo responde Dios al pecado del hombre inducido por Satanás? Dios castiga a la serpiente, versos 14 y 15. La primera maldición es pronunciada sobre la serpiente. Maldición. Y si miramos el texto, no hay palabras de maldición ni para Adán ni para Eva. La palabra de maldición es para Satanás y le dice que vas a andar sobre tu pecho. Eso indica humillación. Vas a comer polvo de la tierra y vas a vivir enemistado con el hombre, le dice a Satanás. ¿Cómo responde Dios al pecado en cuanto a Eva? Dios castiga a la mujer. El castigo para Eva también tuvo algunas cláusulas. Dice, dolor en el momento del parto. Estará sujeta a tu marido y soportar el dominio del marido. Ahora, como ustedes ven, este principio del machismo no es producto de la nada, es producto del pecado. Eva cayó en pecado por no someterse a la dirección de Adán. Ahora ella
y su descendencia están condenadas a aprender y hacer esto en el contexto del dominio de las mujeres por parte de los esposos, dice Calvino. Entonces, nosotros podemos ver que como consecuencia, como castigo del pecado, viene toda esta actitud del hombre también hacia la mujer. Ahora, Dios castiga al hombre. El castigo a Adán es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque él tenía mayor responsabilidad. Dios le condena por haber obedecido a la voz de Eva en vez de obedecer la voz de Dios mismo. El castigo que le pone Adán, dice, maldita será la tierra. Una vez más, Dios no maldice ni a Adán ni a Eva. Maldice a la serpiente, ahora maldice la tierra por el hombre, produciendo así espinos y cardos, provocando de esta manera malas cosechas. Por eso en Romanos dice que la tierra gime hasta el día de hoy. Y le dice el duro trabajo para labrar la tierra, produciendo sudor y dolor. Y la condenación a la muerte, ¿no? Pero lo más glorioso es que aquí ya inicia el protoevangelio. En medio de este cuadro desolador viene un rayo de luz del cielo. Vemos lo que teólogos llaman el protoevangelio, es decir, el anuncio del evangelio. El evangelio en su manifestación incipiente. Este evangelio consiste en dos cosas. Primero, la promesa de Dios, según el versículo 15. Dios promete que aunque la serpiente herirá la descendencia de la mujer en el calcañar, esta herirá a la serpiente en la cabeza, algo mortal, y muchos afirman que la simiente de la mujer ha de entenderse particularmente por Cristo. Aquí ya hay una promesa de parte de Dios, que aunque la serpiente hiera al hombre, aunque la serpiente provoque que el ser humano caiga en desgracia, sin embargo, una simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de Satanás. Y eso se cumple con Jesucristo cuando lo vence en la cruz del Calvario. Calvino niega la validez de esto, alegando que la referencia a la simiente debe ser entendida como hablando de toda la raza humana. Sin embargo, al comparar estos versículos, vamos a ver que la diferencia entre el calcañar y la cabeza es tremendamente importante. El hombre herido en el calcañar puede seguir viviendo, mientras que para la serpiente una herida en la cabeza es fatal. Aunque muchos teólogos traten de negar que este no es el protoevangelio, claramente a través de esas escrituras vemos que sí es el protoevangelio. Dios está anunciando que Adán y Eva han sido seducidos, han sido desterrados del paraíso, han roto su comunión perfecta con Dios, han roto su comunión entre ellos mismos, han roto su comunión con la naturaleza. Sin embargo, Dios promete restaurar. A través de Jesucristo se está restaurando lo que era en el principio. Por eso el hombre cristiano ya no debe ser dominador ni machista. Por eso es que Cristo dice en Pablo dice en Efesios que el marido debe amar a la mujer así como Cristo ama a la iglesia. Imagínense, dando su vida por ella. Pedro dice, debe tratarlo como a vaso más frágil, honrándolo. Después de la cruz del Calvario, lo que Dios está haciendo es restaurar esa comunión con Dios, restaurar esa comunión con el prójimo y restaurar esa comunión con la naturaleza. La acción de Dios de cubrir la desnudez de Adán y Eva fue algo literal, no es simbólico, pero fue a la vez algo tremendamente simbólico,
Para cubrir a la pareja con pieles, ciertos animales tuvieron que morir. La implicancia es que aquí tenemos al menos en forma implícita los primeros sacrificios por el pecado. Algunos animales tuvieron que morir para que el ser humano sea cubierto por su desnudez ante los ojos de Dios. Siguiendo nosotros estudiando la Biblia en Éxodo, en Levítico, vamos a entender esto, porque simbólicamente, señalando al cordero, morían animales para cubrir el pecado del hombre, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, y Hebreos dice que un sacrificio único y perfecto. Entonces, simbólicamente señalando a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros llamamos el protoevangelio. Terminando esta parte de la caída, entonces diríamos, el hombre sacado del huerto de Edén y colocado en otra parte del mundo, con la orden de labrar la tierra. Antes simplemente tenía que cuidar el huerto, ahora tiene que labrar la tierra, y esa tierra que se hace improductiva, esa tierra que se hace difícil de producir. El pasaje termina con 3 acciones importantes. El hombre es sacado del huerto de Edén para que no coja del árbol de la vida y prolongue su estadía sobre la tierra en esa condición caída. Es una acción misericordiosa de Dios sacarlo del paraíso para que no coma de ese fruto del árbol de la vida, porque si fuera así, hubiese quedado eternamente caído, eternamente perdido. Entonces pone querubines, ¿no? Son descritos ahí. Ahora el hombre tiene que vivir con una comunión rota con el Señor en un estado caído. Ahora pasamos al capítulo 4 del libro de Génesis. La historia continúa. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando el pecado. El primer acto que se relaciona con un acto religioso. Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero en producto de un acto religioso. Entiéndate de esto. Desgraciadamente, la historia de la humanidad está repleta de riñas, brutalidades y guerras motivadas por el celo religioso. Lo que debe unir a los hombres se tergiversa y los separa. Se nota aquí que Satanás emplea el pecado para envenenar las mismas fuentes de Dios. Y aquí lo que vemos es que Caín mata a Abel porque Dios lo rechaza. Porque Dios no mira bien la ofrenda, un acto religioso. Por eso digo, este acto de violencia es producto de un culto religioso. No es que el texto nos esté mencionando otras diferencias, ¿no? Los 2 hijos eligieron sus respectivos ocupaciones. Eso vemos en el versículo 2. Y en su debido momento, ambos traen una ofrenda para Dios. Pero notemos ahora 2 detalles de la ofrenda de Abel. Dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Años más tarde, Dios, por supuesto, exigió que Israel trajera de los primogénitos. Segundo, de lo más gordo de ellas. La palabra en hebreo significa grasa y era parte del animal que más adelante también Dios exige en los sacrificios. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda y miró con agrado a Abel y su ofrenda? ¿Cómo supo Abel que tales ofrendas agradarían a Dios? La respuesta parece ser que Abel gozó de una comunión íntima con Dios, en la cual el Espíritu Santo le guió a la selección de una ofrenda, cosa que no ocurrió con Caín. Una vez más, parece ser que Abel gozaba de una comunión íntima con Dios y por ende el Espíritu Santo a seleccionar esa ofrenda a Abel, que más adelante queda establecido de parte de Dios
para seguir ofreciendo el primogénito más gordo. Dios no solamente evaluó la ofrenda, pastores, entendamos esto. Dios no rechaza por la ofrenda, miren, sino que primero evaluó a los hermanos. Mire lo que dice el texto. Miró Jehová con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín. No está diciendo miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. No está diciendo el texto. El texto dice miró Jehová con agrado a Abel. Estamos diciendo que la primera evaluación era la persona, era a Abel y era Caín. En realidad, la evaluación de las ofrendas se fundamentó en la evaluación de ellos. ¿Por qué miró Dios con agrado a Abel? ¿No? ¿Por qué lo miró? Vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, verso 4. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Y la palabra de Dios dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Dice, por la fe Abel. Obviamente ambos hermanos creían en la existencia de Dios, pero lo que distinguió a Abel fue la fe. Fue la clase de fe. Y nosotros más adelante vamos a entender eso, que la fe justifica al hombre. Por eso Dios lo declaró justo. En otras palabras, Abel era un verdadero creyente, mientras que Caín no lo era. Como en el día de hoy, todos podemos hablar de Dios, todos podemos creer en Dios, pero hay una diferencia entre saber de Dios y tener comunión con Dios. Entonces, lo que estamos estableciendo aquí es que Dios no miró directamente las ofrendas, miró directamente a Caín y Abel como ser humano. Luego evaluó y estamos estableciendo que Abel, en comunión con Dios, guiado por el Espíritu de Dios, decide dar esa ofrenda que agrada a Dios. Aunque Caín no era un verdadero creyente, Dios le hablaba. En primer lugar, se dio cuenta que Dios no aceptó su ofrenda en el versículo 5b. Y en segundo lugar, Dios le habló claramente. Sin embargo, a pesar de haber oído la voz de Dios, Caín procede a matar a su hermano. Tal acción parece totalmente exagerada. ¿Por qué matar a un hermano simplemente porque Dios aceptó su ofrenda? Quizás había otras intenciones entre los hermanos, pero indudablemente el homicidio indica que Satanás está obrando en el corazón de Caín. El juicio de Dios sobre Caín era severo. La tierra ya no le rendiría fruto y por ende estaría condenado a vagar por el mundo. A diferencia de Adán y Eva, Caín tuvo la osadía de reclamar por la severidad del juicio divino, en versículos 3 y 14. Esto muestra cómo el pecado iba dominando más y más el corazón del hombre. Algunas preguntan, ¿quiénes matarían a Caín si el mundo aún no había sido poblado? La respuesta es evidente. La demás descendencia de Adán y Eva, por supuesto. Ahora, seguimos en la historia bíblica y llegamos ahora a la primera civilización. Capítulo 4 del libro de Génesis. Los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Y ahí en el capítulo 4, en el versículo 5, usted va a ver la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Caín mató a Abel, pero en lugar de Abel, Dios levantó a Set. Recuerda siempre eso, Set, ¿no? Entonces está Caín y Set, capítulo 4 y capítulo 5.
Y cuando nosotros miramos la genealogía de Caín, vamos a ver ahí a Jabal. Adquirió ganado, por lo que es llamado padre de la agricultura. Jubal inventó los instrumentos de música y es considerado el fundador de las bellas artes. Tubal Caín inventó herramientas y armas, comenzando así la industria en Ger. Sin embargo, era una civilización que excluía a Dios. Si usted mira ese árbol genealógico de Caín, nadie buscó a Dios. Ninguno de sus descendientes buscó a Dios. Ninguno de sus descendientes consideró a Dios. Lamec fue el primer polígamo, manchando la divina institución del matrimonio de la descendencia de Adán. Su impiedad llegó al colmo cuando se jactó de su violencia en el canto de la espada, capítulo 4, versos 23 y 24. Es evidente la ferocidad creciente del linaje de Caín. Con eso, desaparecen de la Biblia los cainitas, pues no tienen ya más lugar en el plan divino. Parece que Satanás estaba por ganar por la fuerza bruta, pero Dios levantó a Set en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer. Después de esto, los hombres invocaban públicamente el nombre de Jehová. De la descendencia de Caín, nadie invocó el nombre de Dios. De la descendencia de Set, cuando usted ve esos capítulos 4 y 5, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Después de esto, en el versículo 22, hay un alto en la genealogía para abundar sobre la vida de Enoc. Lo que distinguió a Enoc fue, dice que él caminó con Dios, es decir, gozó de una comunión íntima con Dios. Usa el verbo caminar en el sentido de la manera de vivir. Mientras los demás patriarcas vivieron según las costumbres de sus tiempos, Enoc vivió según la palabra de Dios. Caminó con Dios. Vivió según la palabra de Dios. Tal fue el andar de Dios que un día Enoc simplemente desapareció. No experimentó la muerte. El versículo 24. Lo llevó repentinamente. 365 años. ¿Por qué? Varias sugerencias han ofrecido. Dice, agradó tanto a Dios que el Señor ya lo quería en el cielo. Una segunda afirmación, que Dios quería evitar que él viera tanta maldad en la tierra. El autor de Hebreos enfatiza que no fue un hombre de fe. Y Judas 14 indica que él fue nada menos que un profeta. Otro personaje del linaje de Set es Matusalén. Fue distinguido por ser el hombre que gozó de mayor años de vida, 969 años. Sin embargo, debemos notar que vivir tantos años en el mundo de maldad, lejos de ser una bendición, podría ser una maldición. En un mundo lleno de maldad, de un mundo que se está llenando de maldad, vivir fielmente a Dios es difícil. Y finalmente, llegamos a la vida de Noé, descendiente de Set. Su padre le dio ese nombre creyendo que Noé le traería descanso, pero esta fe parece haber sido bastante egoísta. Noé fue un hombre de fe, como leemos en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí tenemos los dos árboles genealógicos que nos va a llegar al siguiente capítulo para entenderlo mejor. Dos árboles genealógicos, el de Caín y de Set.
Ahora pasamos al capítulo 6, donde vamos a ver la corrupción de la humanidad y el dolor divino. Con el transcurso del tiempo, la separación entre el linaje de Set y de Caín cesó la raíz del casamiento de los linajes, capítulo 6:2, y la unión de estas dos generaciones va a producir la incredulidad. Esa atracción física entre ellos va a producir la maldad que nosotros vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y una vez más quiero que entiendan, cuando dice los hijos de los hombres y los hijos de Dios, cuando está refiriéndose a los hijos de los hombres, está refiriéndose a toda la descendencia de Caín. Y cuando dice los hijos de Dios, está refiriéndose al linaje de Set. Y entonces, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Allí viene la corrupción de la humanidad. Cuando los hijos de los hombres con los hijos de Dios se mezclan. Ahí va a producirse la multiplicación de la maldad. Sin madres piadosas, la descendencia de Set se degenera espiritualmente. ¿Y qué es lo que produce? Los hijos de los matrimonios mixtos, dice que eran gigantes, personas extraordinarias, y parece que se destacaban por la violencia, se exaltaban a sí mismos, cada uno procuraba ser un valiente, un héroe, según la Biblia Jerusalén. Cada uno procuraba ser un valiente y también un varón de renombre. Corrompieron la tierra con su inmoralidad. Llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Parecía que Satanás, al ver que no había podido destruir la línea mesiánica por la fuerza bruta en el caso de Abel, ahora procuraba extinguir mediante matrimonios mixtos, y por poco tuvo éxito, dice Pablo Hoff. La Biblia nos advierte que antes del fin del mundo estas condiciones se repetirán. Mateo 24. Este pasaje no solo indica una vida relajada de personas que no tienen a Dios en su corazón, sino que también señala la perversidad moral detrás de todo accionar humano. Y a la luz de Génesis 6 sabemos que el comer y beber y casarse se dio un ambiente de gran perversidad. Así será también, dice, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Producto de esta unión entre los hijos de Dios y los hombres y la multiplicación de la maldad, pues viene el juicio de Dios. Cuando Dios creó al mundo, vio que era bueno en gran manera. Pero cuando vemos a esa altura, ahora Dios no lo ve bueno, ¿no? Ahora su evaluación es diferente. Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad pensaba solamente el mal. A ese punto llegó esta mixtura entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, y solamente vamos a ver que hay una familia que sigue temerosa al Señor. Ahora, cuando la Biblia dice se arrepintió y cuando la Biblia dice que le dolió el corazón, tenemos que entender que es una forma de antropomorfismo, es decir, está usando términos humanos para describir la reacción de Dios. No es que Dios se arrepintió, sino que es un término humano para hacer entender lo que Dios estaba sintiendo. Obviamente, Dios sabe todas las cosas y por ello entonces él sabía que el ser humano se iba a volver perverso. Sin embargo, a pesar de su previo conocimiento, no dejó de dolerle lo que el hombre hizo en su vida. Felizmente, un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
ante la corrupción total de la humanidad, que pensaban solamente el mal, Satanás dijo, ya gané aquí. Felizmente, Noé, un descendiente de Set, está aquí y agrada a los ojos de Jehová, y por él la humanidad va a ser restaurada. Entonces, en el capítulo 9 vemos el carácter de este hombre. 3 palabras que dice la palabra de Dios. Varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminó con Dios. La misma frase nos hace recordar de Enoc, ¿se recuerdan? Enoc caminó con Dios. Sin embargo, aunque Dios llevó a Enoc, Noé se queda en la tierra. ¿Por qué se queda en la tierra? Esto indica que Dios no siempre trata a sus hijos de la misma manera. Quizás a Noé le hubiese gustado que Dios se lo llevara como Enoc. Sin embargo, Dios tenía una obra. Dios tenía un propósito. Dios había hecho un pacto con el hombre, el protoevangelio de Génesis 3:15. Y por eso es que Dios lo tiene aquí a Noé. En contraste con Noé, toda la tierra estaba corrompida moral e espiritualmente. Y a pesar de la santidad de su vida, no pudo frenar la maldad del hombre. Y él predicó la palabra de Dios. Pero su predicación no tuvo efecto. Noé y su familia fueron el remanente de Dios que mantuvo por su gracia para que la raza humana no sea totalmente destruida. Esa es la razón. Para que la raza humana no sea totalmente destruida. Viene el juicio a este mundo. Al acontecer la tierra, Dios podía ver que toda la raza humana se había corrompido. Es interesante notar que Moisés destaca la violencia de los hombres, ¿no? En el versículo 11 al 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto indica que el proceso que se comenzó con Caín en el capítulo 4 y continuando en el capítulo 5 y viendo que Lamec también había destruido el matrimonio, ahora se va expresando en su máxima expresión en los días de Noé. Por ende, Dios decide destruir la tierra con un diluvio. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Posteriormente, hizo algo parecido, aunque en forma limitada, con Sodoma y Gomorra. Recuerde usted esa historia. Juzgar al mundo con un diluvio era algo insólito, era algo que nunca se había dado, porque no conocían lluvia en ese momento. Y esto implica que la tarea de Noé era difícil. Predicar acerca de un diluvio cuando no conocen lluvia. La gente seguramente reaccionó burlonamente. La familia de Noé seguramente que tuvo que soportar la burla de toda esa gente. Pero Noé seguía advirtiendo y la gente lo miraba como un chiste. La misericordia, la gracia de Dios viene a través de la salvación de Dios. La salvación de Dios, tanto para Noé como para los animales, fue por medio de un arca. Le manda construir un arca, y aunque Noé construía el arca, Dios le dio las dimensiones. Noé construía el arca según el diseño de Dios. Por ende, podemos tomar que el arca es como la representación de la salvación de Dios. En el versículo 18 tenemos la primera referencia en la Biblia a la palabra pacto. Otra vez la palabra pacto, acuerdo,
¿no? Dios no es un ser caprichoso o impredecible. Él siempre se relaciona con el ser humano por medio de pactos. Esto implica que el hombre siempre sabe qué es lo que Dios espera de él y también sabe lo que él puede esperar de Dios. Aunque hay varios pactos en el Antiguo Testamento, el pacto fundamental fue el pacto que Dios estableció con Israel por medio de Moisés. Ese pacto fue reemplazado por el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que desde el principio Dios hizo un pacto. En el protoevangelio, Génesis ya hizo un pacto con Adán, con Abraham, con Noé, con Moisés. Ese pacto siempre era repetido, un compromiso de parte de Dios. Versículo 18, 6:18, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, en ese versículo vemos que también Dios está impulsando a Noé a entrar al arca por el pacto que él está haciendo con Noé. Lo importante de la vida de Noé fue su obediencia a Dios. A pesar de lo que Dios le estaba mandando acerca de algo inusual, anunciar un diluvio cuando no había lluvia, construir un arca, juntar a los animales, reunir la comida para los animales. Los hombres seguramente se burlaban de Noé, pero él decidió obedecer a Dios y no escuchar la voz de los hombres. La historia termina cuando Dios salva a estas 8 personas en el arca. Y ahora vamos a pasar a otro punto. Una vez más, la población va a crecer y nos estamos trasladando al capítulo 10 y 11. La tabla de las naciones. Ahora, ¿por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de otras naciones? Para mostrar que la humanidad es una. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. También insinúa el escritor que el plan de Dios, las naciones no serían excluidas de su misericordia, que todas las naciones serían bendecidas a través de la nación escogida, en este caso de Israel, y todos llegarían a ser partes de la redención que Dios había prometido a la raza humana. Ahora vamos a mirar un poco lo que es la Torre de Babel. Entonces se dijeron unos a otros, venid, hagamos adobes y quemémoslas con fuego y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Eso es lo que habían decidido ahora la siguiente generación, ¿no? Descendió Jehová y dijo, vamos pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó Jehová de ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehová confundió allí el lenguaje de toda la tierra
y desde ahí se dispersaron sobre la faz de toda la tierra. Entonces ahí vemos nosotros las tres descendencias, Sem, Cam y Jafet. Todos los puntitos de azul son la descendencia de Cam, Arfaxad, Lud, Aram, Asur, Elam. Los descendientes de Cam están de verde. Y los descendientes de Jafet están en morado. Se comenzó a dispersar por toda la tierra, les confundió las lenguas. Entonces, cuando miramos nosotros las tablas, los descendientes de Jafet ocuparon toda Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Formaron incluso grupos como los celtas, los escitas, los medos, los persas, los griegos. Los hijos de Cam poblaron las tierras tales como Egipto, Etiopía, Arabia. Y Canaán construyó el antiguo pueblo de Palestina y Siria antes de ser conquistado por los hebreos. Los semitas son los elamitas, los asirios, los arameos y los antepasados de los hebreos. Y radicaron en Asia, ¿no? Y se menciona un hombre, Nimrod, como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades en el capítulo 10. Según Dilescher, dice, su nombre significa nos revelaremos, pero posiblemente se le adjudicaron sus contemporáneos porque más parece un sobrenombre que su propio nombre. Se destacó por ser el primer poderoso en la tierra. Se hizo prepotente, dice la Biblia de Jerusalén, y vigoroso cazador. Algunos piensan que figurativamente significaba que era cazador de hombres. Llegó a ser el símbolo de opresor del pueblo de Dios que luego los llevó en cautiverio. La Torre de Babel, la ciudad de Babel, fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Recuerde usted, Tigris y Éufrates. ¿Por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Pensemos ahora en esto. ¿Por qué le desagradó a Dios la Torre de Babel? Primero, los hombres pasaron por alto el mandamiento que debían esparcirse y llenar la tierra. Recuerden ustedes, uno de los mandatos que Dios había dado a esta descendencia después de Noé, en el capítulo 9, verso 5, dice, porque ciertamente demandaré sangre y vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré. Perdón, estoy equivocado. Capítulo 10. Un ratito. Vamos a leer 11:4, por favor. Me equivoqué de texto. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero el versículo que debería haber puesto ahí es el mandato donde Dios dijo que llenarían toda la tierra, que se esparciera. Sin embargo, ellos, opuestos al mandato de Dios, opuestos al anhelo de Dios, ellos deciden quebrantar ese mandamiento y deciden unirse. Y uno de los motivos que los impulsaron y por el cual llevaron a cabo la construcción es que querían quedarse juntos. Sabían que los edificios permanentes y una colectividad firmemente establecida produciría un modelo común de vida que les ayudaría a permanecer juntos. Segundo, fueron motivados por la intención de exaltación personal. Una vez más recuerden, Satanás cayó porque quiso ser como Dios. Eva fue seducida porque también quiso ser como Dios. Ahora, una vez más, el hombre quiere exaltarse acá. Hagamos un nombre, dijeron. Y de culto al poder que caracterizó posteriormente a Babilonia. Una torre
elevada y así visible para todas las naciones, sería un símbolo de grandeza y de poder, de dominio ante todos los habitantes de la tierra. Y 3, porque excluía a Dios de sus planes. Al glorificar su propio nombre, se olvidan del nombre de Dios. Se olvidan del nombre de Jehová, el nombre de Dios por excelencia. ¿Y qué hace Dios frente a este arrebato del hombre? Desbarata todos sus planes, frustra todos sus planes orgullosos. Todo ese plan de independizarse de Dios lo frustra una vez más, a fin de poblar toda la tierra. Y a través de ese relato vemos la insensatez de edificar algo sin Dios, sin considerar a Dios. Alguien observó que se puede considerar el otorgamiento de lenguas en el día de Pentecostés como al contrario de la confusión de lenguas en Babel, dice Pablo Job. Cuando los hombres motivados por el orgullo se jactan de sus logros, nada resulta salvo división, confusión y falta de comprensión. Pero cuando se proclaman las obras maravillosas de Dios, todo hombre puede oír el evangelio apostólico en su propio idioma. Es decir, si uno va a hacer algo, debe ser con una motivación correcta. Y todos nosotros, pastores, aquí estamos, y creo que todos creen lo que voy a decir, que todo lo que hacemos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No podemos excluir a Dios. Todo tenemos que hacer con Dios y para Dios. Nosotros hemos sido redimidos para trabajar con Dios y para la gloria de Dios. No debe exaltarse el nombre del ser humano. Muy bien, pastores. Hemos corrido un poquito para lograr llegar aquí y la próxima semana tratar acerca del sistema patriarcal y así avanzar más nuestro curso. Ahora termino aquí para abrir la sala y dialogar sobre los puntos que hemos visto hasta el día de hoy. Por favor, prenda su micrófono. Cualquier pregunta, cualquier contribución que usted tenga, con toda libertad. Prenda su micrófono, por favor, y comencemos a participar. Amén, pastor César. Soy el pastor Florencio trabajando acá en la obra del Señor en Yacila Paita. Mi pregunta es sobre cuando aconteció, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que nacieron hijas y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la pregunta es, ¿los gigantes de qué descendencia salen o de qué origen? Sabía que venía esa pregunta. Amén. Porque hay dos posturas. Y vamos a usar la lógica así. Una postura dice que los ángeles se llegaron a los hombres y por eso nacieron gigantes. Y la explicación que yo les estoy dando es más de contexto de la Biblia. Primeramente, pensemos, ¿cómo es posible que seres espirituales puedan engendrar hijos con seres naturales? ¿Qué dijo Jesús acerca del sexo de los ángeles? ¿Que eran hombres o mujeres? No, dice, son seres asexuales. ¿Qué dice asexuales? No tiene sexo, ¿cierto? Entonces, eso sería algo poco ilógico
un poco que va en contra de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros analizamos capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Génesis, y por supuesto a veces nosotros simplemente leemos los nombres, no nos damos el trabajito de hacer el árbol genealógico, y yo les mostré el árbol genealógico. Entonces usted va a ver que dentro del árbol genealógico de Caín, ninguno va a buscar a Dios. Ninguno. Al contrario, ahí nacen ciertas profesiones, y Lamec rompe también la monogamia, se vuelve un polígamo, ¿no? Y se burla. Entonces, hijo de los hombres. En cambio, en el linaje de Set, usted va a ver que sí los hombres buscaban a Dios, que sí los hombres invocaban el nombre de Dios. Entonces, hijos de los hombres, hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios y los hijos de los hombres, en otras palabras, cuando una generación que no buscaba a Dios, cuando una generación que no temía a Dios, que una generación no adoraba a Dios, se unió con los que buscaban a Dios, adoraban a Dios, entonces la maldad se multiplicó. Ahora, en el análisis le he hecho ver que la palabra gigante significa poderoso, valiente, ¿no? Aquellos que se hacían muy fuertes y que luego llevaron a la violencia a la generación, ¿no? Entonces, entre las dos posturas, ¿cuál es más lógico para usted, no? Y posteriormente, en el libro de Jueces, también va a suceder eso. Porque cuando Israel iba a entrar a Canaán, Dios le dice claramente en Deuteronomio, cuando entres, no hagas alianza con esas naciones paganas que no temen a Dios. Cuando entres, no cases a tus hijos con ellos, porque son paganos. De lo contrario, vas a perder la espiritualidad, se va a paganizar. ¿Qué es lo que hizo Israel? ¿Por qué sufrieron todo ese tiempo? Porque desobedecieron ese mandato de no unirse. Los hijos de Dios con los hijos de los hombres se unieron, ¿no? Y en el libro de Corintios, usted otra vez ve ese mandato de que los hijos de Dios no deben unirse con los hijos de los hombres para no perder esa espiritualidad. No sé si logro contestar su pregunta, pastor. Amén, pastor. Entonces podemos visualizar también la vida de Goliat. Era un hombre malo y venía de esa descendencia, ¿no? Cuando Goliat se enfrenta con David, podemos entender ahí que venía de esa descendencia mala. La estatura y los años de vida de ese tiempo, recuerdan que eran así. ¿Por qué? Porque la tierra era más conservada. Hoy día tenemos menos años de vida, consecuencia del pecado y la química y todo eso, pero en ese tiempo era generar los años de vida y también la estatura era diferente, ¿no? Por lo tanto, sí había gigantes, pero con eso creo, pastor, usted está complementando lo que estábamos diciendo. Gracias por el entendimiento y por la ayuda. Amén, pastor. Gracias también. Amén, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Ya, pastor. Algo más, pastores, por favor, con toda libertad. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Cuando Eva fue engañado, seducido, cayó, Adán fue al encuentro. No. Y la pregunta sería, ¿por qué Adán aceptó al ver a Eva, ¿no? Caída entre Dios y ella? Vamos a llamar a Adán para que nos conteste. Bueno, no, a ver, del análisis que hemos hecho, ¿no es cierto? Recuerden que Dios lo creó a Adán y a Eva, y este es punto muy importante, pastor. Tu pregunta es súper importante, y como les dije, el Antiguo Testamento es el semillero de todas las doctrinas. Aquí está el libre albedrío. Aquí está la libre voluntad.
Entonces, Claro. Dios va a crear al hombre, Adán y Eva, perfectos, pero con el libre albedrío. Por eso es que pone aquí el árbol prohibido, para que no coman, es decir, ustedes me van a obedecer, y para obedecer van a ejercer su voluntad. Y Eva se deja seducir por el deseo. Miren, dice el deseo de sus ojos. Había un deseo. Y entonces Eva mismo, por eso exagera y miente, decide voluntariamente ceder a la seducción de Satanás. ¿Por qué? Porque le dijo que si comes serás igual que Dios. Ahora, ella no conocía el pecado en la forma negativa, pero tenía el libre albedrío, la voluntad de decidir hacer o no hacer. Ahora, Adán es invitado por Eva, y Eva y Adán es más responsable. ¿Por qué más responsable? Es más culpable. ¿Por qué es más culpable? ¿Quién escuchó directamente de Dios el mandato? ¿Adán o Eva? Adán, no Eva. Entonces es como que yo le digo a usted, pastor, yo le invito hoy día a un desayuno, así directamente, y usted va y le dice a su esposa, el pastor César me ha dicho que vayamos a un desayuno. ¿En quién hay más firmeza? ¿El que ha escuchado directamente o indirectamente? El que ha escuchado directamente. Y Adán escuchó directamente de Dios. Amén. Pero Adán, quizá por congraciarse con su compañera, con su idónea, él voluntariamente también decide aceptar la invitación. Es su voluntad. Y le digo gracias por su pregunta, porque todos tenemos que entender que el día que nos deslizamos, el día que pecamos, el día que fallamos, es por voluntad propia. No es que Satanás me engañó, no es que Satanás me empujó, sino que nosotros usamos nuestro libre albedrío de una forma negativa, por nuestros deseos naturales, por la concupiscencia de nuestros ojos. Nosotros mismos decidimos obedecer o desobedecer. Y este es un principio que todos debemos entender en nuestra pastoral. No hagamos de víctima a las personas, porque la Biblia misma dice, resistid al diablo y él huirá. Y el mayor ejemplo nos dio Jesucristo. Fue tentado 3 veces por el mismo Satanás. ¿Qué hizo Jesucristo? Simplemente le resistió con la palabra de Dios. Y cuando usted me hace la pregunta aquí, es que Adán voluntariamente decide tomar el fruto y comer y fallar a Dios. Y como ya dije en la exposición, Adán, por ser cabeza, es responsable, por eso es llamado primero él. Y este principio, por favor, es para aplicar en nuestra pastoral, es para practicar en nuestra familia. Su esposa puede fallar, su hijo puede fallar, son culpables. Pero ¿quién es responsable? La cabeza. Adán es el responsable. Y en este caso, pasó lo que estamos mencionando. No sé si respondo con eso su pregunta, pastor. No, está bien, está bien claro. Aló, pastor, buenas tardes, ¿me Pastor escucha? César, ¿cómo está? Le quería hacer una pregunta, Pastor César. Dígame, De gracias. mucha curiosidad. No sé si puedo poner tu audio. Ya, Sí, su pregunta, misionera, su pregunta. Yo tampoco. Es que no quiero dormir. Hola, chicos, ¿pueden apagar su audio? No puedo hablar. Por favor, Ya. apaguen su micrófono si no están participando para escuchar bien. Listo. Hola. Ya, Ya, gracias. ahora sí. Pastor, cuando usted dice que Dios levantó a Seth en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer,
podemos hablar de linajes femeninos, porque siempre había escuchado pues linaje de Abraham, linaje de David. Sí, o sea, yo entiendo, ¿no? De que siempre la Biblia habla de linaje masculino, ¿no? Ve mi linaje, la casa de mi padre, ¿no? Y si de linaje, tiene que ser del linaje un varón, ¿no? O el linaje, si no se perpetúa, entonces alguien, un tío, un primo, alguien más, siempre se habla de varón. ¿Por qué en este caso se dice el linaje de la mujer? ¿Por qué no se dice del linaje de la mujer? Porque esto usted colocó en la PPT, usted dijo, ¿no? Está en la PPT en la parte C, desarrollo del pecado, capítulo 4. Dice ahí, Dios levantó a Set en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer. ¿Por qué hablamos de un linaje de la mujer? Siempre había entendido que la Biblia habla de linajes, pero siempre son varones. Muy bien, lo estaba, si usted se ha dado cuenta, estaba tratando de seguir el hilo del protoevangelio. La promesa en el protoevangelio era que de la mujer iban a ser alguien que iba a pisar la cabeza de Satanás. Entonces, cuando muere Abel, entonces Dios decide levantar a Set. Pues Set nace de una mujer, ¿no? Set nace de una mujer, del linaje de una mujer. Trataba de mantener la línea del protoevangelio, mi amada hermana, ¿no? Ahora, si nosotros miramos en toda la Biblia, siempre se habla del linaje de un varón, pero eso no quiere decir que solamente el varón interviene en todo eso. En la historia, usted va a ver que también hay mujeres que jugaron un papel importante en la redención de la humanidad. Solo que Pablo dice que se toma al hombre por orden de creación. ¿Por qué el hombre es cabeza? Solamente por orden de creación. No es que el hombre sea más que la mujer o la mujer más que el hombre. En dignidad ambos somos iguales. Sí, sencillamente que el hombre es cabeza. ¿Por qué? Por orden de nacimiento. Es porque Adán fue formado primero. Pero en dignidad somos iguales. Entonces, cuando yo hablo de que Set es tomado para la continuidad de la linaje de mujer, era en el sentido de el cumplimiento de la promesa del Señor para la redención, ¿no? En ese sentido lo dice, hermana. Ah, listo, pastor, muchísimas gracias. Sí, sí, ya lo entiendo como lo que usted estaba viendo, ¿no? Gracias, muy amable. Aló. Aló. Pastor César, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted? Qué gusto. Interesantísimo la clase. Quisiera, más bien, podríamos definir entre la tentación y la persuasión que hace el diablo a Eva, ¿no? Esta palabra se me ha ido ahorita. Seducción. Seducción entre la tentación y la seducción, ¿no? Porque muchas veces podemos confundir las cosas. Solamente eso quería aclarar, que me aclare, por favor, disculpe. Sí, pastor. Yo creo que son términos similares, ¿no? Es como que viene y trata de confundirte. Pero como dije, primeramente, él trata de que Eva dude de la revelación de la palabra del Señor. Y luego trata de hacerle dudar del carácter de Dios, de quién es Dios. Es una tentación. Pecado es cuando yo pongo en acción. Como Lutero decía, ¿no? El pájaro puede volar sobre mi cabeza, pero yo decido si hace nido o no hace nido. Entonces, la tentación en sí no es pecado. El pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación. Entonces, la tentación puede venir de diferentes medios, pero una de las estrategias que vemos aquí en este libro de Génesis es la astucia de Satanás para seducirnos con medias verdades, tratando de hacernos dudar de la palabra de Dios, dándonos una media verdad de la palabra y tratándonos de hacer dudar de quién es Dios. Entonces, eso para mí es una tentación. Ahora,
si no fuera Satanás y fuera también una tentación de mi naturaleza, es como dice la Biblia, yo puedo desear con mis ojos, tratar de satisfacer mi naturaleza, yo decido, ¿no? Eso también es una tentación. Entonces estoy tratando de satisfacer un deseo propio de mí, ¿no? Y recuerden que nosotros tenemos una naturaleza caída, y la naturaleza caída siempre va a querer y siempre desea lo opuesto a Dios. Pero la bendición de todos nosotros y la bendición de todo Ascrit es que tenemos que entender que ahora tenemos otra identidad. Ya no tenemos la identidad de un hijo del diablo, ya no tenemos una identidad de hijo de ira. Ahora, cuando hemos venido a los pies de Cristo, nosotros tenemos una nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Tienen que entender eso. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, dice, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, además de estar yo aquí, creer en Dios, hay alguien que me ayuda aquí a resistir al diablo. Es el Espíritu Santo. Solo que nosotros muchas veces descuidamos esa relación con el Espíritu Santo y no nos estamos llenando continuamente del Espíritu Santo y flaqueamos y cedemos a la tentación. Una vez más, tentación no es pecado. Poner en acción esa tentación es el pecado. Pero no podríamos decir, por ejemplo, el diablo me ha engañado y soy víctima del diablo. Yo nada tuve que ver. Entonces chocas con lo que es el libre albedrío. Todos tenemos una libre voluntad. Todos sabemos discernir entre el bien y el mal. Y la voluntad hace que decidamos hacerlo o no hacerlo, ¿no? Ese es un principio que no va a cambiar y siempre está en toda esta generación. Por eso he querido enfatizar este principio. Porque muchos de nosotros siempre culpamos al diablo. El diablo me engañó. El diablo me llevó. Pero hemos visto que en Eva es totalmente, también cometió errores. Igualmente ahora nosotros decidimos y cometemos los errores de desobedecer la palabra, dar de la naturaleza de Dios y no vivir una vida de santidad, ¿no? Gracias, pastor. Muy amable usted. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, pastor. Ya, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, por ejemplo, ¿qué relación, por ejemplo, tiene que ver en esta cuando lo escuché ahora que estaba hablando, según la pregunta del pastor, de que cuando Adán prácticamente se sometió, yo creo, al deseo, ¿no? de los ojos de Eva. Ya, pero hay una parte, por ejemplo, en la Biblia cuando dice de que el hombre, ¿no? El hombre, Dios es Dios es la gloria del hombre, pero la gloria del Dios, el hombre es gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. O sea, ¿a qué se refiere ahí en eso? ¿Tuvo que ver eso también en cuestión cuando Adán fue seducido por Eva? Sí, claro que sí, porque ya hemos visto en la clase pasada, cuando dice Dios, todo es bueno, ¿no? Dios creó y todo era bueno. Claro. ¿Pero qué no era bueno? Que el hombre esté solo. Ajá. Entonces, la gloria de la creación, Adán. Pero ahora la gloria de la creación de Eva es para el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es su ayuda idónea, es su compañera. Y claro que sí, yo creo que sí, el texto no lo dice literalmente, no lo dice claramente, y yo creo que tuvo que ver mucho, ¿no? Claro. La influencia, ¿no? Para que él sea así de esa manera. Claro que sí. En estos tiempos, o sea, tenemos que ser sabios y pedir dirección aún para tomar decisión cuando, en este caso, la mujer quiera, o sea, o da una opinión o algo, ¿no? Para que llevar, yo creo, juntos, en mutuo acuerdo a tomar una decisión, ¿no? Para que ninguno de los dos, mejor dicho, a la hora que ya se tome la decisión, ninguno de los dos salga perjudicado, ¿no?
Excelente, pastor, lo que usted está mencionando. Es cierto, en nuestro matrimonio, otra vez más les recuerdo, el responsable es el hombre. Entonces, lo que usted está diciendo es correcto. Ambos tenemos que tomar las decisiones. Pero cuando, por ejemplo, mi esposa me está sugiriendo algo, no debo cometer el error de Adán, que porque si es mi esposa voy a ciegamente ceder. Tengo que evaluar a la luz de la revelación divina. Primero, principio número 1, evaluar a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, si mi esposa me dice, ¿sabes qué? Juan te está haciendo daño, así es que ódialo. Yo no puedo escuchar eso, ¿por qué? Porque está en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios me dice que yo debo amar aún a mi enemigo. Entonces no voy a ceder a ese consejo, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos que entender eso, es muy cierto, es mi ayuda idónea, yo soy el esposo y la esposa por igual. Cada vez que el esposo toma una decisión hay que evaluar a la luz de la palabra de Dios y a la luz del carácter de Dios. Recuerden, todos nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Una pregunta que a mí me ayuda bastante es, ¿qué haría Jesucristo en tu lugar? ¿Qué haría Jesucristo en nuestro lugar? Entonces, de ahí tomaré. Y es muy cierto, pastor, hay que tener cuidado de ese principio de Adán y Eva. Gracias, pastor, muchas gracias. Eso nos ayuda mucho en la pastoral. Amén, gracias, pastor. Pastor, le habla Tomás Sáenz, ¿me escucha? Sí, pastor Tomás, he visto tu mano levantada hace rato. Gracias. Anteriormente una hermana preguntó sobre el asunto de por qué en la Biblia no se habla de la descendencia de la mujer, ¿no? Del linaje de la mujer, ¿no? Pero en el protoevangelio que usted ha citado de Génesis 3:15 se habla de la simiente de la mujer, no del hombre. Y Pablo nos va a decir en Gálatas que hablando de Jesús dice nacido de mujer. Y cuando uno revisa las genealogías de Mateo y de Lucas, de Mateo, por ejemplo, va a decir José, marido de María, de quien nació Cristo. No dice José, padre de Jesús. Y cuando se revisa la genealogía de Lucas, dice que Jesús, de quien se creía que era hijo de José, ¿no? Entonces, creo que allí hay bastante. Podemos decir que a Jesús se le llama del linaje o de la simiente o la descendencia de la mujer, no del hombre, ¿no? Digo esto a colación porque siempre está el asunto Pastor Tomás, usted está haciendo algo muy profundo. Pues es lo que he podido revisar, ¿no? Es que Jesucristo no nació por voluntad del hombre. Claro. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y remarcando en ese hecho que se dice que es simiente de la mujer, no del hombre, o sea, descendencia, linaje de la mujer. Esto a colación con el discurso que hay ahora, pues, del machismo y cosas por decir, ¿no? Se toma la Biblia como un libro machista, ¿no? Y cosas por el estilo. Y la Biblia, usted sabe, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Al contrario, Jesús nació, simiente de la mujer, nació de una mujer, ¿no? Y eso es... Excelente, pastor, excelente. Sí. Gracias, pastor, por escucharme. Muchas gracias a usted, pastor, porque nos está ayudando, Pastor Profundo. César, me disculpa Sí, otra vez. Hay una cuestión, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con la inclusión de la antropología en el mundo evangélico o en la Biblia. Hoy en día se está estudiando mucho y se está introduciendo la antropología para dar una hermenéutica o interpretación sociológica. Entonces, eso va a traer un problema de lucha que se llama hoy en día la lucha de género, ¿no? Cuando la Biblia habla del ser humano como hombres, no habla en general, no define sexos. Yo recuerdo, le voy a contar una anécdota, ¿no? A mi hija, un día yo estaba trabajando en la casa, le digo, hija, ven, ayúdenme.
Y le dije, agarra como hombre, le dije, ¿no? Mi hija dio la vuelta y me dijo, no, yo soy mujer. No, pero la Biblia dice que todos son hombres, ¿no? Entonces yo creo que varón y hembra dice la palabra. Entonces yo creo que hay que tener mucho tino, porque yo siempre digo que la teología también es blanco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa inclusión de la antropología social en la teología bíblica, hermanos. Nada más, gracias. Excelente, pastor, excelente. Las ciencias deben servir a la Biblia. La Biblia no sirve a las ciencias. Toda ciencia debe servir a la Biblia, ¿no? Y usted tiene toda la razón, porque en Génesis dice que la imagen y la semejanza es varón y mujer. No dice uno solo. Y hemos dicho que la Biblia habla de la igualdad delante de Dios de varón y mujer. ¿Y por qué el hombre es cabeza? Y hemos dicho, Pablo dice simplemente porque el varón fue creado primero. Y lo que está diciendo el pastor es algo que tenemos que considerar muchísimo. Es que en nuestras interpretaciones no debe predominar la ciencia. La ciencia simplemente debe servir a lo que dice la Biblia. Entonces, el texto no sirve a lo que dice la ciencia. La ciencia debe ser la sierva de la Biblia, si no, no es una buena teología, sería filosofía. Y ese es uno de los errores que la iglesia va arrastrando desde el siglo II, cuando los herejes se levantaron y los cristianos no defendieron la herejía, sino los filósofos simpatizantes del cristianismo defendieron a la fe cristiana, y se mezcló filosofía y teología, y producto de eso hay muchas enseñanzas doctrinales que están combinadas. No, lo que nosotros debemos entender claramente, que la teología debe ser pura y que sencillamente la arqueología debe servir, corroborar lo que dice la Biblia. Igual la psicología debe simplemente corroborar lo que dice la Biblia. Yo no debo tomar textos para afirmar lo que dice la antropología o la sociología. Esa es una mala teología. Muy bien, para respetar a nuestro líder, hemos llegado ya a la hora. Entonces vamos a terminar aquí, por favor. Un gusto poder compartirles y brindarles esta capacitación teológica. Perspectivas bíblicas del Antiguo Testamento. Los esperamos en nuestra próxima emisión de capacitación, a través de nuestras plataformas virtuales. Usted puede ser parte. Comparta, suscríbase y dele me gusta. Y también sea parte de la difusión en la enseñanza bíblica de nuestro Dios a través de las redes sociales. Todos los que trabajamos y servimos en el Ministerio Cristiano Logos Perú, les mandamos un fuerte abrazo y le pedimos a nuestro Dios su guía y su sabiduría para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.